¿Cuáles son los procesos farmacocinéticos que vimos en la clase introductoria? La fase farmacéutica y la fase farmacocinética. La fase farmacéutica es la liberación del principio activo y la fase farmacocinética es absorción, distribución, metabolismo y ejecución. Ahí vamos a ver la parte de absorción. Los objetivos de la clase es entender el concepto de farmacocinética y diferenciarlo de farmacodinámica, conocer los procesos farmacocinéticos, liberación del principio activo, absorción, distribución, metabolismo y excreción, describir los factores relacionados con la absorción de los fármacos, conocer los principios relacionados con el paso de los fármacos a través de la membrana biológica y de barreras tisulares en el cuerpo, describir el recorrido de los fármacos a través del organismo desde su administración hasta su eliminación y destacar los parámetros farmacocinéticos que se obtienen a partir de la administración de un fármaco vía oral. ¿Cuál es entonces el concepto de farmacocinética y sus aplicaciones? Vamos a leerlo textual de aquí, después lo comparamos con farmacodinámica. Recuerda que farmacocinética es movimiento, o sea, ¿qué pasa con el fármaco una vez que se ingiere por vía oral o por otra vía de administración? Entonces el movimiento, recuerda que ese movimiento puede ser cuantificado, calculado, el movimiento del fármaco en el organismo y permite conocer su concentración en la biofase. ¿Qué creen ustedes que es la biofase? Digan cualquier cosa. Sí, digamos que sí, excelente. Ahí comenzamos con el concepto de farmacodinámica. Biofase es el microambiente que está donde está el receptor. Si el fármaco actúa en el receptor, donde se facilita la interacción del fármaco con otro receptor y hace entonces el mecanismo de transmisión de señales. Eso es farmacodinámica. El farmacocinética es estudiar los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y farmacodinámica es evaluar el mecanismo de acción de los fármacos una vez que se une un receptor, una vez que activa o bloquea una enzima u otro mecanismo parecido o similar. Entonces, ¿de qué depende este movimiento del fármaco? De la dosis y del tiempo de administración. No es administrar 10 miligramos de un fármaco a 100 miligramos, dependiendo de su concentración mínima efectiva. Esta droga puede producir toxicidad o no, dependiendo de cuántas veces se administra o cuál dosis estamos administrando. Tenemos los procesos, la negrilla, recuerden que es un proceso farmacéutico, liberación del principio activo, lo vamos a ver brevemente. Esto es que este globo en general lo que vamos a ver en el transcurso de la clase de cinética. Se libera el principio activo, se absorbe, ven ustedes que tienen el ambiente plasmático. Recuerden que se absorbe y interactúa el fármaco con los receptores del fármaco libre. El fármaco siempre se transporta unido a proteínas plasmáticas, albúminas, lipoproteínas, lipoproteínas, entre otras. Pero el fármaco libre, con su tamaño molecular, es el que ejerce el efecto farmacológico. Una vez que el fármaco libre entonces se distribuye, vean ustedes que el fármaco ligado no hace el efecto, se distribuye en el plasma y en los diferentes tejidos. Luego que se distribuye, se metaboliza. Una vez que se metaboliza, ¿cuál es la función del metabolismo? Es transformar esa molécula altamente lipofílica en una molécula menos lipofílica o hidrofílica para que pueda ser fácilmente excretada por diferentes órganos de expresión. Eso lo agarro con bastante detalle. Una vez que se produce el metabolismo, puede haber entonces metabolismo con o sin actividad farmacológica. Es decir, que un metabolismo que se puso luego que la droga se metabolizó puede todavía ejercer el efecto farmacológico. Y eso podría entonces de alguna manera ampliar la vida media del fármaco. Entonces se metaboliza, se ve de otra forma y luego se excreta. Ahora vamos a ver con bastante detalle en el transcurso de la clase. Aquí está más o menos muy breve el proceso de liberación. La droga se desintegra, se desagrega y luego se disuelve en el estómago y luego va al intestino. Recuerda que el intestino es por excelencia el órgano de absorción por la gran masa de las microbiosidades que tiene presente. Pero ¿de qué depende? Como vamos a ver más adelante, que la droga se absorba mejor en el intestino o estómago, del pH del medio y del pK del fármaco. Ya lo vamos a ver con bastante detalle. Aquí tenemos un poquito más ampliado. Tenemos entonces el medicamento.
la membrana intestinal. Recuerden que la membrana intestinal es una bicapa lipídica. Como es una bicapa lipídica, los fármacos altamente lipofílicos la pueden atravesar fácilmente. Los fármacos hidrofílicos los cuesta entonces atravesar. Necesitaría quizás transportadores. Entonces la forma no ionizada atraviesa la membrana, llega al plasma, se distribuye y ahí es donde ejerce su efecto farmacológico. Tenemos entonces las etapas farmacocinéticas, se libera el principio activo, llega el proceso de absorción. Vamos a llamar esto por ahora compartimiento. En la clase que viene definimos el concepto. La cajita de absorción con una constante de absorción, que cada fármaco tiene su constante de absorción determinada. Luego alcanzamos el proceso de distribución con sus cajitas determinadas. En el proceso de distribución tenemos entonces concentraciones plasmáticas de ese fármaco o de los metabolitos de ese fármaco. Recuerden que el fármaco libre es el que va a ejercer el efecto terapéutico, los efectos secundarios o los efectos tóxicos. Una vez que el fármaco se distribuye, este se elimina con una constante que vamos a llamar constante de eliminación. Y muchos fármacos, básicamente los fármacos lipofílicos, pueden redistribuirse. Se liberan y luego son reabsorbidos. Un ejemplo clásico son los anestésicos. En las drogas anestésicas se almacenan en el tejido adiposo y pueden ser redistribuidos. ¿De qué dependen todos estos procesos? Por supuesto, la dosis. A menor dosis, quizás tengan efectos subterapéuticos, a dosis mayor tienen efectos posiblemente tóxicos. Entonces, ideal tener las dosis de lo que dice la literatura. ¿Cuántas veces se administra un medicamento? El médico le indica usted 3 veces, pero usted lo va a hacer 4 veces por cuando se siente muy mal. Tiene que ser la gente indicada, porque todo eso está evaluado para que mantengan concentraciones matemáticas en el rango adecuado y no alcancen los niveles tóxicos. Y esto lo vamos a estudiar muy bien cuando veamos el concepto del modelo compartimental. Tenemos modelos mono, bi, tricompartimental. El modelo monocompartimental generalmente es para una droga altamente hidrofílica y el modelo bi y tricompartimental es para drogas altamente lipofílicas. Ya van a ver cuando que vamos avanzando, ustedes han entendido más estos conceptos atrás. Por supuesto, tanto la fisiología como la fisiopatología pueden alterar la farmacocinética de los medicamentos. No es lo mismo un bebé que un anciano, aunque se parecen un poquito, por ejemplo, con respecto al hígado. El bebé no lo tiene desarrollado y el anciano lo tiene un poquito destruido. Entonces, ahí hay que hacer ajuste de dosis para evitar que el medicamento alcance niveles plasmáticos mayores y esto puede generar toxicidad. Un paciente que presente insuficiencia cardíaca, la droga llega lentamente a los diferentes órganos del tejido, pacientes con problemas renales o pacientes con problemas hepáticos. ¿Dónde creen ustedes que hay que hacer ajuste de dosis con respecto a un medicamento hidrofílico o lipofílico que tenga problemas hepáticos cerebrales? ¿Con un medicamento hidrofílico o con un medicamento lipofílico? Lipofílico. Ok, lipofílico. Porque primero se tiene que metabolizar para que pase a ser hidrofílico. Excelente. Entonces, si un paciente tiene cirrosis hepática y necesita un medicamento, tiene que buscar aquel mediante el cual presente menos metabolitos y tenga su función básicamente a nivel renal. Si un paciente tiene problemas renales y tiene que coger un medicamento, tiene que buscar aquel que tenga un importante metabolismo hepático para que la droga no haga tanto efecto a nivel renal y tenga su efecto terapéutico adecuado. Eso se ve como de poquito a poco. Les repito, eso lo van ustedes a manejar poco a poco bien. Primer proceso farmacocinético, la absorción. Se ingiere el medicamento vía llega al estómago y luego llega a la superficie intestinal, donde dependiendo de muchos factores el fármaco se va a absorber. ¿De qué depende entonces la absorción? De flujo sanguíneo regional, a nivel por supuesto intestinal, a mayor superficie, mayor flujo sanguíneo por supuesto. El tiempo de contacto del fármaco en la mucosa intestinal, importante eso, pacientes que tengan problemas a nivel del intestino, que pueden tener problemas de absorción. Metabolismo del primer paso hepático, ese concepto lo van a ver con la profesora Angélica, les va a dar metabolismo para no repetirlo tantas veces. El papel de la glucoproteína B, vamos a hablar de ella, una glucoproteína que está fijada en la membrana plasmática, que tiene un papel importante para nosotros.
Es un análogo que se encarga, es una proteína anclada en la membrana que se encarga de sacar algunos fármacos, por lo menos algunos fármacos que se utilizan para la terapia del cáncer, son sacados de la célula por esta glucoproteína B. Entonces es importante tomar en cuenta el papel de ella. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas del fármaco? Hidrosoluble, liposoluble, alto peso molecular, bajo peso molecular, todo eso es importante. Y por supuesto, el pH del medio. ¿Cuáles factores regulan el proceso de absorción? Aquí tenemos una membrana plasmática que tiene su área y tiene su espesor. Tiene que haber un gradiente de concentración entre el lado exterior y el lado interior. Por este gradiente de concentración, entonces la droga por difusión simple pasa de afuera hacia adentro, siguiendo como primer punto la ley de difusión de Fick. ¿Se recuerdan de ella en fisiología? Ella, el velocidad de flujo respecto al tiempo depende es directamente proporcional al gradiente de concentración, al área de la membrana, a un cociente de difusión de Fick, que es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Quiere decir que mientras la membrana sea más gruesa, más lento es el flujo. Mientras la membrana sea más delgada, más grande es el flujo de fármaco a través de esa membrana. Segundo punto, el gradiente de concentración, que ya lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas del fármaco? Primero, el grado de ionización. Recuerden ustedes que mientras más ionizado, más le cuesta pasar por la membrana. Entonces, ¿de qué depende el grado de ionización? Del pH del medio. Recuerden que el estómago tiene un pH entre 2 y 3, y el intestino, el duodeno, más o menos entre 6 y 7. Esa es la diferencia. Y el pK del fármaco. ¿Recuerden ustedes qué significa el pK de una sustancia? Es aquel pH en el cual se tiene 50% de formas ionizadas, 50% de formas no ionizadas. Entonces un pK de 8 quiere decir que a un pH de 8 la droga tiene 50% ionizada, 50% no ionizada. Liposolubilidad, esto se evalúa mediante un coeficiente de fracción líquido-agua y el peso molecular. Generalmente las drogas lipofílicas tienen mayor peso molecular que las drogas hidrofílicas. Por supuesto, otro proceso que regula la absorción es como si la vía de administración de ese fármaco, lo que les dije anteriormente, que lo van a ver con la profesora Angeli. Hay muchos fármacos, básicamente lipofílicos, que presentan eliminación perisistémica o metabolismo de primera causa fármaco. Eso les reduce la biodisponibilidad. Ese concepto lo veo con la profesora Angeli. ¿Quién me lo define? Biodisponibilidad. Porcentaje del fármaco que llegue al generador a la circulación sistémica. El sistema administra 100 miligramos y la droga llega a 20 de la circulación sistémica, quiere decir que esa droga solamente de 100, 20 se absorbió. ¿Eso sugiere que la droga es lipo o hidrofílica? Hidro, ¿por qué? Si fuera hidro, tuviera cerca de 100. Si perdió 80, es que se perdió algo por esto que está aquí. Y si se metabolizó o tuvo otro proceso, quiere decir que es altamente lipofílica. Mientras más alta es la disponibilidad, más hidrofílica es la droga. Mientras más baja, más lipofílica tiende a ser. Entonces, estos procesos hacen que la absorción sea incompleta y disminuye, por supuesto, la biodisponibilidad. Por supuesto, debería ir proveedosa no, porque ya tienen el 100% de la droga en la circulación sistémica. Recuerden entonces el paso de fármaco. ¿Cómo creen ustedes que pasan los fármacos a través de las membranas? El grueso de todo ello lo hace por transporte pasivo. Las moléculas de gran peso molecular, las muy grandes. Endocitosis. ¿Qué más? ¿Qué otro? Las muy demasiado pequeñitas. Difusión citológica. ¿No se recuerdan? Ya lo vamos a recordar. Si necesitas ATP, ¿qué transporte es ese? Transporte activo. Entonces tenemos transporte activo, transporte pasivo. Esto sería una proteína transportadora. Esto sería entonces un transporte pasivo por difusión facilitada.
Y esto es un transporte pasivo por difusión. Transporte pasivo sin energía metabólica, transporte activo con energía metabólica. Importante recordar el concepto. Tengo el transporte transcelular de una célula a otra, un transporte paracelular que entre una célula y otra, otro tipo de transporte. Tenemos otros sistemas, como vemos aquí, el transporte paracelular, lo que le definí anteriormente, mediado por transportadores, que es un transporte pasivo, con bombas de flujo, que es el mecanismo por excelencia de la proteína P, transporte de flujo apical y debido a enzimas metabolizadores intracelulares. Todos esos procesos están involucrados en los mecanismos de transporte de los fármacos. Es la estructura de la glucoproteína P. Esta es una molécula que tiene una gran flexibilidad conformacional. Tiene dos dominios que lo observamos a este nivel. Ellos se mantienen el poro abierto. Una vez que quieren entonces ellos sacar el fármaco, los dominios se unen y hacen por presión que el fármaco sea sacado de la célula. Eso lo dice esa semana. Interesante lo que se ha estudiado ahí. Entonces se localiza la glucoproteína P. A nivel de procesos de absorción en el epitelio intestinal, en la barrera hematoencefálica, en las células epiteliales renales, en la superficie canalicular de los hepatocitos, que está involucrada en casi todos los procesos farmacocinéticos, en la corteza y la médula adrenal, a nivel cerebral, en la célula epitelial y en las células del sistema hematopoyético. Donde vamos a enseñar y vamos a tener ejercicio con respecto a la glucoproteína, tanto en los gráficos como en la acción de los diferentes fármacos. Para ello tenemos algunas drogas, un sustrato de esta glucoproteína, entre otras, ciclosporina, corticosteroides, ciprofloxacina, cloroquina, eritromicina. Tenemos inhibidores de la papil, claritromicina, muchos antibióticos, muchos antimicóticos, y tenemos inhibidores. Estos conceptos lo van a ver con la profesora Jenny en la clase de metabolismo, en la segunda clase de metabolismo. Lo que les dije anteriormente, mecanismo de transporte de fármacos con alto peso molecular, endocitosis, exocitosis, transitosis. Recuerden que molécula que es importante desde el punto de vista fisiopatológico se sintetiza por endocitosis mediada por receptor. La LDL, importante. Que eso le valió premio Nobel a los que descubrieron ese mecanismo en los años 80, Gordon y Brown. Endocitosis mediada por receptor. Eso vamos a ver en la clase de lípidos por bastante. Otro punto importante para que el fármaco se absorba son sus características físico-químicas. ¿Cuáles son estas? El coeficiente de partición, líquido-agua. Esto es importante cuando una droga es nueva, entonces se añade la droga a una relación líquido-agua, se agita y se ve dónde se disuelve mejor, si en líquido o en agua. Entonces, dependiendo del valor, que se llama como C, logaritmo de P, si es menor a 0,5, la droga tiende a ser liposoluble, y si es mayor a 0,1, la droga tiende a ser liposoluble. Estos procesos ya químicos, básicamente. El grado de ionización súper importante. Recuerden de su química básica que la droga ácida da electrones, y la droga básica, base acepta electrones. Los ácidos dan electrones y las bases aceptan electrones. Recuerden que las formas no ionizadas son aquellas formas que atraviesan la membrana. ¿Se recuerdan los radios de ionización? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Estudiaron ustedes fisiología? 4 años atrás. Entonces, dependiendo si la droga es un ácido débil o una base débil, ustedes tienen que utilizar una u otra forma. Para los ácidos, pH en pK es igual al logaritmo de ionizado entre no ionizado. Para las bases débiles, pH menos pK es igual al logaritmo de no ionizado entre ionizado. Para hacer la mnemotecnia, los ácidos están in y las bases están in. Un ejemplo, un fármaco, pH estómago 2, intestino 7. Entonces, un fármaco tiene un pK de 5, ¿dónde se disuelve mejor? ¿En el intestino o en el estómago? Ustedes sustituirían los valores de cada ecuación y luego calculan
donde tienen mayor forma neutras o no ionizadas. Donde tenga mayor forma no ionizada, en ese medio es que se absorbe mejor el fármaco. ¿Tienes? Recuerden que ambas de que para atravesar membrana tiene que ser básicamente en su forma no ionizada. Aquí tenemos el pKa de dicho fármaco, hacia la izquierda bases débiles, hacia la derecha ácido débil. El hecho de que un fármaco tenga pKa salud, el hecho de que un fármaco tenga un pKa de 11 no quiere decir que sea base débil, ojo con eso. Que a veces hay fármacos que tienen un pKa de 5 y es base débil. Pero siempre, al realizar cualquier prueba, tienen que darle el valor del pKa del fármaco, si no, imposible hacer el cálculo. O sea, aquí tiene uno diferente, ¿vale? ¿Cómo se sabe cómo es el grado de ionización de un fármaco? Entonces, depende de cómo es el fármaco, ácido o base débil. El pKa del fármaco es lo que se lo tienen que dar. Recuerden que no tiene unidades y el pH en el cual el fármaco se encuentra inmerso. Como mnemotecnia, un fármaco ácido en un medio ácido no se ioniza, se reabsorbe. Un fármaco ácido en medio básico se ioniza, se favorece su eliminación. Si se ioniza, no se reabsorbe, no se elimina. Un fármaco básico en un medio básico se ioniza, se elimina. Y un fármaco básico en un medio básico no se ioniza y se reabsorbe. Entonces, los que son iguales se reabsorben, los que son medios diferentes se eliminan. Eso lo vamos a hacer bastante en la cara. Entonces, drogas ácidas se absorben mejor en medios ácidos, drogas básicas se absorben mejor en medios ácidos. No necesita mucha explicación. Se los voy a poner al final para que lo resuelvan y lo discutimos en la clase que viene comenzando. Voy a poner al final ese momento. ¿Ah? Tomen la foto y una vez la tienda. Lo discutimos en la pizarra al entrar. Pizarra de las 12 para que chance de dar la clase. ¿Ya? Y abrí la página de Claro, así que se la puedo mandar los mismos si quieren. Voy a administrar un gramo de un fármaco a un paciente por vía oral. Las concentraciones plasmáticas en su tiempo son las que se muestran en la tabla. Se administra un gramo de un fármaco para subir. ¿Qué tipo de fármaco será? Un gramo como bastante, ¿no? ¿Qué creen ustedes que será? ¿Qué se administra desde el punto de vista clínico que son grandes cantidades? Acetaminofén. Bueno, pero son 500, pues. Antibióticos siempre son grandes cantidades. No debería ser un antibiótico. Cuando ustedes vean esos valores, lo vamos a hacer muchas veces en práctica, solamente quiero demostrarles algo, es graficar los niveles plasmáticos, concentración plasmática con respecto al tiempo. Ustedes administran el fármaco oral y cada determinado tiempo le toman muestra al paciente. Entonces, una vez que se administra, esta gráfica del eje de las Y está en escala aritmética o logarítmica. Aritmética, porque vean 10, 20, 30, 40, no tiene nada de extraño. Partió de cero, pero el droga está comenzando, entrando a la vía oral, usted se va absorbiendo hasta que llegamos a un punto máximo que llamamos, ustedes lo vieron con la profesora Jenny, este punto de aquí, ¿cómo se llama? C máxima, la cual se alcanza más o menos en qué tiempo, como en 1,5 o 2 horas. ¿Cómo se llama este tiempo? Tiempo máximo. En vía oral tenemos C max y T max, vía intravenosa no, porque en vía intravenosa tenemos CT inicial más no C max, porque no se mide por oral, ojo con eso. Este sería entonces el proceso de absorción, y una vez que llegó a la C max, comienza la droga a eliminarse francamente. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden obtener la constante de absorción, y a partir de aquí pueden obtener la constante de eliminación. Todo eso lo vamos a hacer, bueno, la absorción no tanto, porque no tiene importancia clínica, pero la eliminación sí tiene mucha importancia y eso sí lo vamos a cuantificar. Vean ustedes la diferencia con respecto a la gráfica anterior. ¿Cuál es la diferencia principal? Que la parte de eliminación es una línea recta. ¿Por qué se transforma en una línea recta? Porque le colocamos logaritmo al eje de las coordenadas. Cuando ustedes grafican en
C y logarítmica linealizan entonces la parte de eliminación. En una línea recta es más fácil cuantificar los diferentes parámetros farmacocinéticos que nos interesan. Básicamente, constante de eliminación, vida media de eliminación, y a partir de aquí calculamos entonces el agregado de la curva, el equilibrio emblemática, el grupo de distribución y todos los parámetros farmacocinéticos. Recordemos que cada uno de esos parámetros que vamos a ver en el recurso de la clase de cinética tiene importancia clínica, la vamos a detallar y cada uno de los toca. Vean ustedes que a partir de esta recta tenemos entonces un punto de corte en el eje de la Y. ¿Qué creen ustedes que cómo se llamaría ese punto de corte? No tienen por qué saberlo. Para ver qué se te ocurre. ¿Será concentración plasmática inicial? ¿Por qué no? Tiene sentido. No temporal. Lo dijeron bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Justifica por qué no. Si es una droga vía oral a tiempo cero, todavía está por pasar por el esófago. Entonces a tiempo cero no pueden tener niveles tan elevados. Imposible. Entonces, este valor no es CP0, se llama intercepto. A partir de allí pueden calcular muchos parámetros farmacocinéticos. Esta recta, como toda recta, tiene una pendiente. A partir de esa pendiente, si la calcula, se obtiene la constante de eliminación. Y una vez que tiene la constante de eliminación, a partir de ese valor podemos calcular la vida media. Hay maneras más fáciles, ya vamos a enseñar las diferentes formas de calcularlo, pero tienen dos parámetros súper importantes: vida media de eliminación y constante de eliminación. ¿Qué más les puedo decir de aquí? ¿Cuál creen ustedes que será la importancia de la vida media de eliminación del fármaco? Creo que lo pregunté al iniciar el artículo. Para la dosificación. Para intervalo de dosificación. Si una droga se elimina cada 20 horas, ¿cuántas veces al día la daría? Por lo menos una vez al día. Y si se elimina cada 10 horas, por lo menos 2 veces al día. Entonces, si la droga tiene metabolito o actividad farmacológica y la droga se elimina cada 10, pero el metabolito hace efecto cada 18 horas, se puede administrar también una sola vez al día. Porque el punto de vista farmacocinético, ese medicamento y su metabolito hacen el efecto que ustedes desean. Entonces, eso es importante igual. Ustedes, si entienden estos temas, al terminar cinético, ustedes pueden ser capaces, por leer solamente 5 parámetros, de saber qué pasa en esa droga por repetir. O sea, dónde se elimina, si se metaboliza, si se elimina por vía renal, si se elimina por bilis, si es hidrofílica, si es hipofílica. Tienen capacidad para hacerlo. Ese es el papel que nos toca a nosotros enseñarlo a realizar. Esto es igual, no tiene nada que ver con el problema anterior, solamente es la curva que conseguí. Igualmente, vía oral, parte de cero, acá unieron cero con el valor que cuantificado. C máximo y la droga francamente se elimina. Punto de borde en Y, intersecto. Y a partir de estos valores de vía oral con respecto a los valores extrapolados de la vía de eliminación, calculan unos nuevos valores que le va a dar una nueva línea recta. Los detalles los vemos con calma cuando veamos la práctica. Esta nueva línea recta va a tener una nueva pendiente, cuyo valor le va a dar el valor de la redundancia de la constante de absorción. Entonces, de este gráfico calculamos la C max, la C más, las constantes de absorción y las constantes de eliminación. Por supuesto, la constante de absorción puede ser cuantificada si su valor es alterado por diferentes procesos fisiopatológicos. Entre todos podemos sacar cuenta. ¿Qué parámetro farmacocinético podemos relacionar con la absorción? A veces es bueno deducirlo. La constante de velocidad de absorción, el área bajo la curva. Recordemos que si esto lo llevamos a hacer, todo esto que está aquí es un área bajo la curva que podemos cuantificar. El T max y el C max. No sé si la profesora Jimón les habló sí les habló. Una droga bioequivalente. ¿Qué es una droga bioequivalente? Con respecto a otra, por supuesto. Exactamente. ¿Y cuáles parámetros son los más importantes desde el punto de vista cinético para definir que una droga es bioequivalente a otra? Biodisponibilidad.
No, no. El tiempo de eliminación. Hágame. El tiempo de eliminación y el tiempo de No. Bien. Eso es más dinámico. Tiempo máximo. C máximo y areógramo. Eso lo vamos a ver en la clase de equivalencia, que es un poquito más ampliada de lo que la prueba profesor ayer. Esto es un gráfico clásico farmacocinético. Vamos a definir los diferentes parámetros. Se puede decir algo. No, ¿qué vas a hacer para atrás? No voy a complicar la vida todavía. Pero tenemos una orden administrada y oral, nivel esquemático con respecto al tiempo, la curva clásica. Aquí lo añadimos concentración mínima efectiva, que es aquella mínima necesaria para que la droga comience a hacer efecto, y concentración mínima tóxica, que es aquella concentración mínima que, si alcanza el fármaco, puede producir toxicidad. Una vez viendo este gráfico, ¿ustedes creen que esta droga tiene periodo de latencia? Creo que la profesora Jenny se lo dijo. ¿Tendrá un periodo de latencia? Así sea breve. ¿Qué es el periodo de latencia? Que se mantiene. Latencia. ¿Qué será latencia? Periodo mediante el cual la droga todavía no hace efecto farmacológico. Si tenemos una mínimo efectiva. Tiene un periodo de latencia considerable. ¿Cuál? ¿Cómo lo sabes? Porque va ascendiendo y tiene una curva relativa, tiene un mínimo periodo de latencia. ¿Al mínimo o máximo? ¿Estás diciendo las dos cosas? O sea, asciende hasta el máximo, pero tiene un mínimo periodo de latencia. ¿Cómo lo sabes? Viendo el gráfico. Ajá, pero ¿cómo lo sabes? Está marcado cuando de uso. Pero entiéndelo, por el estudiante. Si este es el mínimo efectivo, hasta que la droga no alcance este mínimo a qué sé yo el tiempo, que no tiene valores, a partir de aquí es que ya hace efecto. Entonces, este tiempo que ustedes miden de aquí a aquí es el periodo de latencia. Si este es el mínimo, va a ser de aquí a este pedacito de rayo. ¿Lo ven o no lo ven? Es chiquitito, si le pregunté en un examen, pero en latencia, es el periodo mediante el cual se necesita alcanzar el mínimo para que la droga comience a hacer el efecto. ¿Cuánto dura el efecto de ese fármaco? No importa los números, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo calcularía? O sea, de esto menos esto. Pero la droga, si aquí tienen 15, aquí tienen 12, 15 menos 12 es 13, entonces durante 13 horas la droga hace efecto fármaco. Sería eso, porque aquí entra y aquí sale. Tenemos una Cmax, tenemos una Tmax. Aquí podemos decir que es la fase de absorción, aquí podemos decir que es la fase de post-absorción o la fase de eliminación propiamente dicha. Recuerden ustedes que entonces si esto lo transformamos en un papel en escala celulorífica, esta parte exponencial se transforma en una línea recta. Recuerden que la parte exponencial de una curva tiene su ecuación, vamos a saber cuál es la sustancia en la siguiente clase. Si lo linealizamos, entonces para facilitar el cálculo de los diferentes parámetros farmacocinéticos, y a través de allí podemos calcular el área bajo la curva. Generalmente a veces bajo la curva se les pregunta, si esto fuera 0 y esto fuera ahí, siempre se les pregunta, calcule el área bajo la curva de 0 al infinito. ¿Por qué? ¿Por qué de 0 al infinito? Y más allá. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les dice la lógica? No tienen por qué saberlo, pero ¿por qué? Por ahí va. Perfecto por siempre. Ustedes no saben si esto se mantiene asintóticamente cercano a 0 durante 3 veces el tiempo, o ustedes no saben si cae una vez al hacer. Para evitar ese problema, hay una manera matemática de calcular de aquí al infinito. Suman esa obra que tienen calculada por lo anterior y ese efecto se de la norma curva de 0 a infinito. Todo eso lo vamos a hacer en práctica, así que no presenta ninguna dificultad. ¿Cómo calculamos entonces la constante de adaptación? Les repito, esto se lo dimos una vez, pero desde el punto de vista no tiene importancia, solamente en este caso, en un lugar general. Le podemos contar todo, podemos calcular la constante, porque esta es la fórmula de intercepto.
constante de absorción por F, que es biodisponibilidad, por la dosis, entre volumen de distribución aparente por constante de absorción menos constante de eliminación. Entonces, si le preguntan algo de aquí, tendrán que despejar. Por lo que una droga bioral, vamos a ver si contestan esta pregunta. Ustedes quieren saber el valor del BDA de un fármaco nuevo. Solamente lo tienen bioral. Tendría que hacer el despeje de esta fórmula para calcular entonces el valor del BDA aparente de ese fármaco. ¿Cómo creen ustedes o qué deberían hacer para poder calcular más fácil el valor del volumen de distribución del fármaco o de este fármaco en particular? Recuerden, vía oral. Pero si ustedes se diseña este fármaco para administrarlo vía endovenosa, como ya está directamente en la red circulatoria, es una forma muchísimo más fácil de calcular entonces el valor del volumen de distribución. Recuerden que siempre ¿se acuerdan de química básica que concentración es igual a qué? La fórmula de química de tercer año. Concentración es igual a masa entre volumen. En farmacocinética, concentración plasmática es igual a dosis entre volumen de distribución. Ahí despejarían PDA y les da dosis entre CP. Eso sería entonces el cálculo. No tendrán que despejar todo esto más. Aquí cuando les mande la clase solamente el que le interese para calcular entonces los diferentes valores de constante de absorción de los fármacos y cómo se modifican las diferentes patologías. Y en la clase que viene le haremos ¿para qué va eso? ¿Quieren que hagamos eso? ¿Quién me ayuda? ¿Quién pasa la pizarra? ¿La chance? En la Guaira, en la que ella no sé cuánto para ahorita. Y para ¿Se lee mucho? ¿Lo lee? ¿Cómo te la pongo? ¿Cuál de las dos fórmulas agarraría? ¿La izquierda o la de la derecha? la derecha. Derecha porque es una base de... Una base. Ahí coloca una. También cogimos que la base. ¿Quién le ayuda? Sería. ¿Puedes escribir? La que se agarró como muerto, ¿eh? Tenemos como 10 minutos, así que es importante eso.
forma entrarle o no? O sea, Esto es lo más fácil de sería 7 menos 9 es igual al logaritmo de n sobre 1. Pero ¿cómo contribuye la N? Pero sería la reemplazabilidad real, sería 7. El pk es el de la sustancia. Sería 7 menos 9 igual al logaritmo, pero no sería 7 menos n sobre 1. Es todo lo que te digo, vamos a sustituir la próxima vez con ustedes, con lista. Tiene la O y el C, ¿verdad? pH del estómago 2, menos pK 9, es igual al logaritmo de NI. En intestino, 7 menos 9 es igual al logaritmo de NI. 2 menos 9 7 menos 9 Yo les recomiendo que como el signo negativo a veces es fastidioso, ¿cómo lo eliminamos? 7 es igual al logaritmo. Como multiplicaron por menos uno si pierden los cálculos y arriba y abajo. Igual para acá. 2 logaritmo de i entre n. Ahora, ¿cómo calculan esto? Si le sacan el antilop al valor que tienen a la izquierda, 10 a la 7. y esta n, y aquí el antilop de 2. Ahí está. 7 sería, ¿cuánto cero tiene ese valor de 7? O sea, sería 10 elevado a 7. Entonces aquí tenemos 10 a la 7, forma ionizada, y aquí tenemos una forma no ionizada. ¿Lo ven? Mientras que aquí tenemos ionizada, tenemos 7, y no ionizada, tenemos 1. ¿Dónde se absorbe mejor? Si en el estómago tenemos 10 millones de formas ionizadas, y en el intestino tenemos 100 veces, ¿dónde se absorbe mejor? En el intestino, pues tiene muchísimo menos formas no ionizadas. Entonces, por concepto, las formas no ionizadas son las que se utilizan más fácil la metanabio. Que este fármaco se absorbe mejor en el intestino. Profe, ¿puede volver a repetir la última parte? Es que no vi. Angélica, ¿puedes dar un felicito, El por valor que favor? les den, ustedes con la calculadora, si les damos Gracias. los redondos, decimal, 6,2, ponen en la calculadora shift, log, Ajá, y eso 6,2. se eleva. Y eso le va a dar un valor. Bien. ¿Sabes cuál es que te dé 9.900.000? Y aquí te va a dar 100. Ahí, obviamente, estas son muchísimas formas más ionizadas. Mientras más cargas tienen, menos atención a la membrana porque ella es altamente liposfílica. Entonces, cuando comparamos 10 millones con respecto a 100, las diferencias no son. Y por supuesto, el fármaco se absorbe mejor a nivel del fluido, como la mayoría de los fármacos. ¿Sí? Esto es lo más fácil que vamos a hacer en fármaco. Ya que lo que te digo, O sea, en la del intestino sería 10 a la elevado a la 2. A la aplicante del antílogo. Entonces, que no lo que lo pongo, pero te coloco lo del 1 y lo de la I. ¿Cuál es el